Hola, bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Código Fiscal de la Federación y diariamente publicamos el Código Fiscal. Vamos a empezar el programa de hoy. Reforma al outsourcing. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 223,000 personas. Esta semana queremos felicitar a Julio, el radioescucha del que les platicamos en semanas pasadas que enfermó de COVID. Julio se recuperó y esta semana ya dio negativo. Nos contó que esta enfermedad es muy difícil, ya que tuvo fiebre de 39 grados durante una semana, dolor de cuerpo, en especial pecho, garganta y ojos, falta de oxigenación donde ahí tuvo que comprar oxígeno, ya que le bajó su saturación de oxigenación a 80 y lo normal es 95, mareos y sobre todo la incertidumbre de mejorar. Por lo que tuvo que recibir inyecciones y medicamentos en cápsulas que le funcionaron y ya está recuperado. Julio, esperamos nos sigas escuchando a lo largo de este año y esperamos mantengas tu salud, ya que como pudiste observar es lo más importante en la vida para trabajar, estudiar o solo ver una película en Netflix. Ahora sí vamos a ver el tema de la semana, reforma al outsourcing. El año pasado empezamos a escuchar sobre la reforma del outsourcing, donde el gobierno explicó que iba a desaparecer esta figura donde una empresa prestaba el servicio a otra, ya que esto producía que los trabajadores no se les reconocieran sus derechos laborales en la mayoría de las veces. Por lo que el presidente de las mañaneras mencionó que iba a quitar esta figura del outsourcing, ya que perjudicaba a los trabajadores. Con la reforma que se realizó a las leyes, ¿se consiguió proteger más a los trabajadores? La respuesta es que esa protección estaba antes de la reforma a las outsourcing, porque, como nos comentó un maestro que tuve en Derecho Laboral, el marco constitucional y el marco de Derecho Laboral era suficiente para que el Estado pudiera proteger los derechos de los trabajadores, y lo único que tenía que hacer era utilizar ese marco constitucional y legal laboral para realizar las auditorías laborales a todas las empresas a nivel nacional. Entonces, ¿por qué la insistencia del presidente y la Secretaría de Trabajo de prohibir la figura del outsourcing? Desde nuestro punto de vista, esta reforma tiene más carácter fiscal que laboral. Es decir, es una reforma en que va a existir una mayor recaudación de impuestos, ya que no se implementaron mecanismos nuevos por parte de la Secretaría del Trabajo para ir a verificar las condiciones de los trabajadores en las empresas. En esta reforma solo se prohibió hacer deducible el gasto que realizara una empresa por algún servicio que tuviera por parte de un outsourcing, además de que el que siga prestando servicios de outsourcing se considera que está cometiendo defraudación fiscal equiparada. Por lo que, además de prohibir la conducta, ahora se crea una conducta tipificada en el área del derecho penal fiscal. Esto significa que el que tenga una empresa que brinde servicios de outsourcing tendrá la posibilidad de que sea acusado de defraudación fiscal, que es un delito en donde se prevé que está defraudando al erario público y es un delito grave que origina prisión preventiva, es decir, tendrá que seguir su proceso en la cárcel, además de que el Estado implemente la ley de extinción de dominio, donde el Estado se apropia del inmueble donde está constituida el outsourcing, donde lamentablemente no existe amparo contra la ley de extinción de dominio. Por lo que con esta reforma se anuncia que es para ayudar a los trabajadores, pero en realidad es para prohibir la deducibilidad de las empresas que facturan outsourcing, ya que los trabajadores tienen sus mismos derechos y no hay ningún derecho nuevo, ni mecanismos nuevos por parte de la Secretaría del Trabajo para ir a los centros de trabajo para verificar las condiciones de los trabajadores en las empresas. ¿Qué es lo que ganaron los trabajadores? Es una noticia triste la que les voy a dar, pero el único cambio para los trabajadores es ahora su PTU,
que está limitada a 3 meses. Esto viene en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 127, el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de las utilidades, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ajustará a las siguientes normas. Fracción octava. El monto de participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Vamos a comerciales y regresamos. Hola, ya regresamos. Vamos a continuar dando nuestro punto de vista sobre la reforma del outsourcing. La siguiente pregunta que vamos a contestar: ¿pueden seguir trabajando las outsourcing? Existe una excepción para que las empresas que venden este servicio continúen brindando el trabajo por outsourcing. Esa excepción es que las empresas tienen que registrarse en un padrón de empresas que presten servicios de outsourcing en la Secretaría del Trabajo. Otro punto importante es que las empresas que contraten los servicios de outsourcing deberán observar que sus escrituras constitutivas en la parte de objeto social sean diferentes de los objetos de los contratos de las empresas que contraten como outsourcing. Esto es así porque la excepción de que les contaba es para que las empresas de outsourcing brinden un servicio especializado. Como verán, la idea de prohibir las empresas de outsourcing, ya que acusaban en asegurarlos con salarios bajos, lo que provocaba es que cuando se pensionaban tuvieran pensiones bajas. La idea es que las empresas ahora, con la prohibición de las outsourcing, los contraten directamente a los trabajadores y los aseguren con sus sueldos reales, lo que será imposible que suceda, ya que la deducibilidad de esa nómina está condicionada al 47%, lo cual genera una base más alta y por consecuencia un pago mayor de impuestos, ya que a esa base hay que multiplicarla por el 30%. Entonces, en el entendido de que se iba a prohibir las outsourcing para que las empresas contrataran a los trabajadores directamente con sus salarios diarios integrados ante el IMSS y estos gozaran de todas sus prestaciones, en donde una de las principales sería la de las pensiones dignas, no se ve muy viable que suceda, ya que la única forma para que esto suceda es que Hacienda vuelva a permitir el 100% de la deducibilidad de esas nóminas por parte de los patrones, y esto sucede hasta la declaración anual, en donde estos se verían beneficiados al poder deducir al 100% la nómina para que bajara su base de pago de impuestos al multiplicarla por el 30%. Y esto beneficiaría tanto a los trabajadores como patrones. Los trabajadores al estar asegurados con su salario diario integrado en el IMSS y los patrones al poder deducir la nómina al 100%. Si bien es cierto que el gobierno dijo que en este sexenio no iba a subir los impuestos, lo que podemos observar es que no incrementó tasas de impuestos, pero sí busca mecanismos para que genere el pago de más impuestos por parte de los contribuyentes, como en el caso de las empresas que prestan servicios de outsourcing, donde las facturas que den a sus clientes no serán deducibles, siendo que antes eran 100% deducibles para las empresas que los contrataban. Recordemos que va a haber una excepción para las empresas que prestan servicios especializados. Estas tendrán que registrarse ante el padrón de las empresas de outsourcing, principalmente para que puedan seguir trabajando y no vayan a ser acusadas por defraudación fiscal. Recordemos que en el área de impuestos existe el área administrativa y el área penal fiscal. Normalmente los impuestos solo están en el área administrativa y cuando los pagaban los contribuyentes fuera de tiempo se les imponía una multa más el cobro del impuesto más su actualización y recargos. Pero conforme pasan los años, los gobernantes están llevando más conductas que antes solo ponían una multa al área penal fiscal. Esto significa que una conducta como realizar el outsourcing, que solo estaba castigada como una falta administrativa, ahora sea también penal fiscal. Esto significa que de ahora en adelante el que siga con empresas de outsourcing que prestan servicios
sin estar en el padrón de empresas que prestan este servicio en la Secretaría del Trabajo serán castigados por parte del Estado por el área administrativa por medio de una multa y además por el área penal fiscal, donde la Secretaría de Hacienda podrá levantar una querella ante el Ministerio Público por delito de defraudación fiscal por el contribuyente que realice esa conducta de prestar servicios por outsourcing sin estar en el padrón autorizado en la Secretaría del Trabajo. Como vimos, el Estado está cada día creando más delitos de defraudación fiscal, multas más altas, ahora ya de millones de pesos, con la única finalidad de poder recaudar más dinero sin aumentar las tasas de impuestos. Además, existirán convenios de colaboración entre el SAT, IMSS y la Secretaría del Trabajo para verificar que lo que reportan las empresas que se encuentran en el padrón de outsourcing concilie entre las tres instituciones. Esa conducta por parte del Estado de crear más delitos fiscales y multas más altas es correcta. Como recordarán, el fundamento constitucional es el artículo 31, fracción cuarta, donde se establece contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por lo que el Estado está en todo su derecho de implementar multas más altas y crear delitos fiscales para recaudar más impuestos para el gasto público. Pero también es cierto que nosotros como ciudadanos de pie debemos exigir que todo ese dinero recaudado se utilice correctamente y que los presupuestos de egresos que realice el Estado se observe que la guía para hacerlo sea conforme a que se otorguen los derechos humanos a los ciudadanos de a pie. Si bien es cierto que el gasto público no está definido en la Constitución, lo cierto es que estamos en 2021 y es tiempo que se defina que ese gasto público debe ser en beneficio de los derechos humanos de los ciudadanos de a pie. Lo que quiero decir es que el Estado cada vez se vuelve más exigente en el cobro de sus impuestos, por lo que, como ciudadanos de a pie, deberíamos también exigir un correcto uso de esos impuestos por parte del Estado, donde se gastan en beneficio de los derechos humanos de los ciudadanos de a pie, como propuesta de este programa. Un dato interesante es que el gobierno no prohibió el outsourcing en el sector público, y esta idea de prohibición del outsourcing solo aplicó en el sector privado. Lo podemos observar en el artículo 134 del Código Fiscal, que dice: el Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros para que realicen las notificaciones previstas en la fracción 1 de este artículo, cumpliendo con las formalidades previstas en este código y conforme a las reglas generales que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué podemos hacer ante la reforma de outsourcing? Como ciudadanos de pie, lo único que queda por hacer es interponer un amparo, donde se indique que se violan los derechos constitucionales que limitan los derechos de libertad de empresa previstos en el artículo 5 constitucional, además del artículo 25 de la propia Carta Magna, que establece que el Estado le corresponde la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la reforma de outsourcing. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon y Gandhi. Si lo requieren en físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.